el tema es las misiones. La iglesia, mis hermanos, está llegando ahora el momento de las misiones. Vean ustedes cómo al estar escuchando la palabra del Señor, leyendo Hechos de los Apóstoles, nos llevaron en muchos pasos en un ascenso de crecimiento en la iglesia. Fueron los milagros, ¿verdad? La conversión, los cientos o miles de conversos en momentos de las predicaciones de Pedro. Como las sanidades que hicieron para uno y para otro fueron totalmente emocionantes, de tal manera que traían conversos a la iglesia. Y luego aquí llega el momento en que todos son dispersos también, para que a donde fueran iban a predicar el evangelio, llevaban y a donde quiera que iban, ellos hablaban de Jesús. Pero esta entrada que la iglesia está teniendo a las misiones, mis hermanos, ya es de una manera un poco más ordenada, un poco más firme, con estatutos para misiones. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso nunca debería de estar fuera de la iglesia, las misiones, el ir y compartir la palabra a los demás, ¿sí? No podemos enrollar a la iglesia en solamente un concepto. Hay iglesias donde están metidas en el concepto de la alabanza, de la adoración, y ese es su fuerte, y le dan, y todo es. Otros son en el concepto de la fe, ¿verdad? Todos los sermones, todas las enseñanzas, todo lo que practican y los versículos claves para todas las reuniones es fe. Otros es diferentes temas que son importantes, pero todos deben de ser importantes en la cuestión del crecimiento de la iglesia. Y mis hermanos, las misiones, el predicar el evangelio, el hablar de las buenas nuevas debe de ser una parte fundamental de la iglesia. Ese es el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé igualmente, que son enviados a través del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí está dando en estos versículos una lista de personas que estaban allí, muy especiales, personajes muy interesantes en esta historia de Hechos capítulo 13. ¿Qué personas tan interesantes había ahí? Fíjese, analicemos un poco la asistencia o los asistentes de la iglesia. Era puro cristiano pesado. Era pura gente que estaba llena del Espíritu Santo. Era gente que estaba comprometida con la obra. Era gente que estaba dispuesta a hacer lo que Dios ordenara que se hiciera. Porque yo cuando lo estaba leyendo, yo dije: Señor, que así sea la iglesia de Santa Fe, donde todos sus asistentes sean asistentes comprometidos con Dios, no con los hombres. Porque cuando nos comprometemos con los hombres, hermanos, al rato ya no tenemos ganas de seguir, ¿verdad? Se nos van las ganas por cosas que suceden. Pero cuando nos comprometemos con Dios, cuando estamos verdaderamente comprometidos con Él y decimos: Señor, yo voy por ti, yo voy a verte, yo voy a adorarte a ti, no al que esté dirigiendo, no al que vaya a predicar, yo voy a verte a ti. Yo recuerdo que en muchas ocasiones el pastor Olivares siempre, el fenómeno que existía en la iglesia era que preguntaba a mucha gente: ¿quién va a predicar el día de hoy? El domingo, por ejemplo. Y luego, no va a estar el pastor Olivares, ¿verdad? Y decía: pues no, él salió fuera. Y entonces la gente dejaba de ir a la iglesia.
Ese es un error, porque no vamos a ver al hombre, ¿están de acuerdo? Vamos a ver a Dios. Porque Dios en su misericordia, como sea la predicación, como sea la alabanza, como sea el servicio, Dios está ahí. Entonces, el pastor empezó: hermanos, voy a regañarlos, les decía. No quiero, por favor, que anden llamando por teléfono a la iglesia y preguntar quién va a predicar el domingo en la reunión. Entonces la iglesia se hacía sus favoritos. Pues va a predicar fulano. No voy. Bueno, y va a predicar fulano. Bueno, más o menos. No va a estar el pastor Olivares. Pues no. No, entonces no voy. Entonces estaban poniendo los ojos en los hombres. Y ese es un error que puede ser fatal espiritualmente, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo unos asistentes muy especiales en la iglesia de Antioquía, que estaba empezando a tomar orden. Todos los que estaban ahí eran gente que estaban dispuestas a recibir la orden de Dios y hacer la voluntad de Dios. Gente espiritual, gente llena de Dios, gente que tenían sus matrimonios, que tenían un orden espiritual en su corazón para hacer la obra de Dios. Gente que sabía y entendía lo que era caminar en la santidad de Dios. Por eso cuando está hablando de estos asistentes, yo puedo pensar que era puro pesado espiritual, ¿sí? Gente que sostenía a la iglesia, ¿sí? Gente tremenda espiritualmente. Y es lo que Dios quiere para nosotros, mis hermanos, que seamos una iglesia con asistentes que no sean turistas. Los turistas vienen un rato y se van, ¿no? Y no tienen carga, no tienen ningún pendiente por el lugar. No queremos que ninguna de las iglesias, llámese como se llame, que sean cristianas verdaderamente, que la gente no sea turista, que el cristiano esté firme, esté formado a través de la palabra en ese lugar. Entonces, cuando vemos los asistentes que nos da el verso 1 y al 3, pues era puro pesado. Era gente que había sido probada y aprobada por Dios. ¿Ustedes conocen a los cristianos chapulines? Los que les llaman, que andan saltando, ¿sí? Y un mes vienen, otro mes ya no vienen, porque sabrá Dios por qué razón. Eso es en todas las congregaciones, sucede eso. Pero no debe de ser así. Debemos de romper con ese fenómeno, mis hermanos. Hay una responsabilidad tuya y mía en la iglesia donde Dios nos ha plantado para ser fieles, responsables y con la carga de soportar todo lo que hay como congregación, ¿verdad? Imagínense que ahora en el paseo que vamos a hacer el sábado, y que nadie se hubiera apuntado, nada más Servando y yo, nada más, Servando, pues ya no, ahora tenemos que pagar esa deuda del lugar. Yo le echo la bola a Servando, claro. No se crean. Pero ¿te imaginas? No, claro que necesitábamos de su apoyo. Y ya cuando yo le hablaba de vez en cuando a Servando, ¿cómo va? Y luego a Roberto también, Roberto, ¿cómo va? Ahí vamos, pastor, no, mire. Entonces ya cuando yo veía que se iban anotando, dije, ay, Señor, gracias que no nos dejaron solos los hermanos. Y luego ya cuando dije, mira, ya se juntó, ya está el cupo limitado, ya se llenó todo, el dinero pues ya se cubrió también. Y yo dije, bueno, ya lo demás es ganancia. Pero hermanos, necesitamos de ustedes en todos los aspectos, no nomás solamente en esta cuestión de compartir para el pago del lugar, no, en todos los aspectos, en la asistencia, el verle aquí en la reunión en la iglesia es importante. Eso habla de un peso espiritual que usted tiene cuando usted es un asistente regular, cuando usted es un asistente normal. Mire, se conoce rápidamente a aquellos que son cristianos de emocionales, aquellos que vienen pues nada más de vez en cuando, y luego 3 meses más y vuelven a aparecer.
Así son. Una semana están fogosos y 3 meses no vuelves a saber de ellos. No hay una responsabilidad en ellos, no hay una carga pesada en sus vidas. Si algo Dios desea es que tú seas firme en tus convicciones, firme en tu fe. No estoy hablando de cuando te enfermas y que no puedes venir, no estoy hablando de alguna necesidad que tienes que salir de la ciudad. No, está bien, eso se puede hacer, claro, pero estoy hablando de asistencia regular. Estos asistentes que está hablando aquí era gente que soportaba la iglesia, que sostenía la iglesia espiritualmente, y ahí llegaron ¿cómo se llama? A quedarse en la iglesia de Antioquía para ser bendecidos y para ser una bendición, para no ser una carga más. Yo en ocasiones yo digo, Señor, yo no quiero ser una carga para la iglesia ni para ningún ministerio. Yo quiero ser una bendición. Yo quiero que tú seas una bendición y no que seas una carga, porque el Señor está preparando tu corazón y tu vida para que seas exactamente eso, una bendición. Ellos llegaron a apoyar, a dar, a participar, guiados por Dios y no por sus emociones. Cuando algunas personas venían, me decían, ay Chuy, queremos ir allá a visitarte. Bueno, de visita está bien. Así como un día vayan a ver cómo está, pues no creo que te vayas a ver algo espectacular. Pues es una iglesia y hacemos lo que en una iglesia se hace, pero pues si quieres ir a vernos está bien. Pero hay otros que me dicen, Chuy, mira que me quiero ir allá con ustedes. ¿Para qué quieres ir con nosotros? ¿Para qué quieres ir a Santa Fe? La verdad es que si alguien va a ir a Santa Fe es porque Dios le dijo. Bueno, porque yo veo las distancias de algunos, ¿sí o no? O sea, al principio, la primera vez sí, pues bien emocionado, llegas y no sé, te da 1:30 de camino. Está bien. Pero ¿lo vas a hacer todas las reuniones? Ya a la segunda, tercera vez ya no viene. Yo digo, gloria a Dios. No eran de aquí. ¿Sí o no? Pues yo, ¿para qué quiero cristianos turistas en la iglesia, no? Pues ¿qué es un circo? ¿Qué venimos a...? No, pues es una iglesia donde se predica la palabra y se alaba al Señor. Pero el Señor quiere que seamos asistentes normales, nominales, que estemos ahí haciendo frente con la carga de salir adelante todos como iglesia. Y ese es el peso de cada uno de los hombres que había aquí. Por eso, volvamos a leer una vez más. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía. Póngale ahí, en Santa Fe. ¿Sí? Había profetas, maestros. Pero luego, mire, dice el peso de los hombres que estaban allí. Nada más y nada menos que Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, casi nada, estaban como asistentes en la iglesia de Santa Fe. ¿Qué calidad espiritual tienes tú? ¿Eres una mujer, eres un hombre espiritual que busca sacar su matrimonio adelante? Que dice, estamos ahí, pastor, estamos ahí, hermanos, cuenten con nosotros. O somos asistentes volátiles que, bueno, ¿qué les parece si el domingo siguiente mi hijo vamos a la iglesia fulana de tal? Y luego al siguiente reunión, ¿qué les parece si vamos a visitar a la iglesia de tu abuelito que hace muchos años que no vamos? O sea, andas volátil para todos lados. Tú necesitas centrarte. La iglesia necesita centrarse con sus asistentes. En muchas congregaciones llaman lo que es la membresía. ¿La han escuchado, verdad? La membresía, donde para ser miembro de la iglesia o de cierta iglesia tiene que haber un proceso de años. O sea, no te consideran miembro hasta que no hayas pasado por ciertos cursos, hasta que no hayas pasado por ciertos lineamientos de la iglesia denominacional,
Y después te hacen te hacen un examen para ver si te consideran miembro. Mis hermanos, claro, en la Biblia no vemos nada de eso, pero lo que sí vemos es que debe de haber consagración en cada corazón para asentarse en la congregación, en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Amén. Yo tengo un pedacito de mi corazón en Casa de Oración Central, pero toda la mayoría de mi corazón está aquí. Y más adelante yo sé que miren, todo va a estar aquí. ¿Sí? Todavía, bueno, parto de allá y estoy allá y tenemos asistencia allá, pero verdaderamente mi corazón está aquí. Casa de Oración Santa Fe, igual el de mi esposa. ¿Así es, preciosa? Sí, ya me dijo que sí. ¿Qué asistentes tenía esta iglesia de Antioquía? Ahora, la palabra de Antioquía viene del término griego antíoco, que quiere decir empujador. Así prácticamente, alguien que empuja. Y esto es bien interesante, mis hermanos, porque la iglesia de Antioquía fue la primera, oficialmente, como la primera iglesia nuevotestamentaria. Y de ahí partieron todos los misioneros, los evangelistas, para ir y predicar el evangelio de una manera más ordenada y de una manera en que toda la iglesia participó para mandar a toda esa gente como misioneros, como evangelistas, como profetas. Empujó esa iglesia de Antioquía. Era una iglesia que sabía llevar a su gente, enviarla y soportarla también económicamente. Porque ¿cuántos saben que cuando la iglesia envía misioneros o envía gente a predicar, la iglesia tiene que aportar para sostener a los que salen como misioneros? Yo no dudo, mis hermanos, que Dios esté hablando o vaya a hablar Dios a cada uno de ustedes de alguna manera u otra en qué vas a hacer en la iglesia. ¿Para qué te quiere el Señor aquí? ¿Dónde Dios quiere que estés? A lo mejor tú estás sentado muy tranquilo ahorita, muy cómodo escuchando, pero el Señor te quiere llevar. El Señor te quiere enviar, porque estás en la iglesia de Santa Fe, Antioquía. Y te va a empujar el Señor, porque esa es la labor: evangelizar, predicar, las misiones, ir a donde se necesite. Eso es lo que significa la iglesia de Antioquía. Y de ahí salieron misioneros por todo el mundo. Aunque al principio en los Hechos de los Apóstoles también salieron misioneros, pero fueron misioneros accidentados porque iban huyendo por la persecución, ¿se acuerdan? Entonces, a donde llegaban corriendo, hablaban el evangelio, pero de una manera, vamos a llamarle así, accidentada. Y aquí, hermanos, en Antioquía ya se estableció un orden como iglesia, ya que eran entendidos en el asunto de cómo deberían enviar a los misioneros, y que la iglesia tomaba en cuenta que podían respaldar toda esa decisión de enviar. Porque mire, al final en el versículo 3, que dice: Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Pero dice, entonces, habiendo ¿qué? Ayunado, dígalo conmigo, ayunado y orado. ¿Quién? Toda la iglesia. Toda la iglesia estaba participando, porque era una decisión que se estaba tomando en que toda la iglesia participaba de ello. Todos oraron y todos ayunaron, porque había un envío de gente a misiones. Y al final dice, y les impusieron las manos y los despidieron. Entonces la iglesia, mis hermanos, también tomó la decisión junto con los líderes de ahí, bajo la imposición de manos y bajo el ayuno. Entonces dice que había, aquí dice, leímos al principio que había entonces la iglesia que estaba en Antioquía. Nos enteramos que había varios personajes muy interesantes. Rápidamente: Bernabé y Saulo, Juan Marcos, que estaban en la iglesia ahí como asistentes de la iglesia de Antioquía. Después, ellos estaban ahí después de haber llevado un presente, un regalo de apoyo a la iglesia de Jerusalén, porque se acuerdan que un profeta se levantó en Hechos 11 y les digo que iba a haber una gran sequía.
en toda esa región. Entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía dijeron: vamos a apoyar a los hermanos de Jerusalén. Vamos a juntar una ofrenda. Y la iglesia de Antioquía, mis hermanos, con un corazón dispuesto y aún en su necesidad, como ustedes lo han hecho ahora, participando de su necesidad, participan para llevar víveres a la cárcel femenil. Allí están las cajas, allá atrás. Se han estado enviando. Se junta una porción y se envía. Es exactamente lo que hizo la iglesia de Antioquía. Vio que había una escasez en Jerusalén y en las iglesias alrededor, y Antioquía juntó una ofrenda y le dijeron a Pablo y a Bernabé: les encomendamos que lleven esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Es un hermoso gesto de bondad, ¿no? Es algo que a la iglesia la fortalece, la anima y la bendice. Cuando tú bendices a otros, Dios te bendice. No cierres jamás tu corazón ante una necesidad que tú puedas ver en la calle, o cuando veas en tu familia, o cuando veas con alguien cercano. Bendícelo. No, es que no, yo necesito tener mucho. Es que no puedo bendecir con eso. Si Dios pone en tu corazón, mira, Dios te va a bendecir. Me consta, y sé que algunos de los que estamos aquí hemos constatado que cuando bendecimos a otros, Dios nos bendice. Yo me acuerdo que, y hace poco, hace unos días, yo le dije a mi hija, ella tenía que hacer unas cosas porque anda apurada con unos asuntos que quiere hacer. Yo le dije: hija, toma este dinero. Le di un poquito, unos 500 pesos. Le dije: toma, hija. No, papá, ¿cómo crees? Ella ya es pues ya tiene 20 y tantos años, 27 por ahí creo que tiene, ¿no? ¿Sí tiene 27, hija? Sí. Y entonces, no crees, papá, no, al contrario, en lugar de yo estarles dando, yo no les voy a quitar. No me inventes, hija, toma, órale, yo sé que lo vas a necesitar. Y pues, no, papá, pero sí, ¿verdad? Y yo sabía, pues, ¿y qué crees? Mira, no tardó ni un día y medio en que alguien me dijo: Chuy, toma, quiero darte esto. ¿Y por qué? Tómalo. O sea, me regresó la cantidad que yo le di a mi hija. Y yo pude ver, dije: Señor, pues gracias, porque tú no te quedas sin bendecir a los que podemos bendecir a los otros. Fui sensible. Bueno, fue algo que Dios movió en mi corazón. Y aquí exactamente, hermanos, hubo una necesidad aquí en la iglesia de Jerusalén. Entonces aquí estaba, por eso llevaron este presente a la iglesia de Jerusalén. Hechos 11:27. Nada más anótelo o lo dejo registrado en el audio para que luego cuando usted lo oiga por YouTube puede analizar esos versículos. Hechos 11:27 al 30. Entonces Saulo y Bernabé, mis hermanos, estaban entre los profetas y maestros. Claro, qué calidad de miembros tenía la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y allí al igual estaba Simón, Lucio y Manaén. Ahora, hay un hombre que aparece aquí, Simón, el que llamaban Níger, se llamaba Níger, ¿verdad que así dice en la escritura? Ahora, se dice que Níger quiere decir, pues, que era un negro. Significa negro. Dice que probablemente era un negro africano entre la congregación de Antioquía, que había recibido a Cristo y era uno de los principales en la iglesia de Antioquía. Ese Simón, era un hombre negro africano. Yo me imagino, estaba llegando el evangelio, porque acuérdense que Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo? Si voy a comer cuando bajó el lienzo. ¿Se acuerdan? Que Dios le dijo: come, mata y come. No, el Señor, eso no. Dios lo estaba preparando, porque él iba a ver cosas que jamás había visto en su vida, desde luego. Y es más, llegó con el soldado romano y le dijo: mira, yo nunca he pisado una casa de un inmundo. Hagas de cuenta, qué bonita presentación de Pedro, ¿no? Pero ¿qué quieres? Le dijo Pedro al hombre, ¿no? Al centurión, al soldado romano. ¿Se acuerdan? Él le dijo: bueno, es que yo también vi un lienzo y Dios me dijo que te buscara, que te mandara a llamar y que te trajera, porque tú tienes algo que decirnos. Entonces, mira, yo la verdad
no me he topado con nada inmundo, yo soy bien santo, entonces yo entrar en una casa de uno que no sea un judío es pecado para mí, pero Dios me dijo que viniera contigo. Entonces vean todo el concepto que tenía Pedro, y que el Señor, por eso le dijo el Señor, y lo preparó, le dijo: mata y come eso. No llames inmundo a lo que yo he llamado santo. Entonces por eso aquí ahora vemos a este hombre níger, ¿sí? Negro, Simón, pues era una persona que no era lógicamente ni nada que ver con los judíos, pero el evangelio había llegado y tomado el corazón de ese hombre, y tantos muchos que se expandió el evangelio, mis hermanos. Cuando tú vas a compartir el evangelio, ni te imaginas lo que es capaz de hacer el evangelio cuando tú lo compartes a aquellos que lo necesitan. Aquel corazón más duro, aquel que digas: no, ese no tiene remedio, ese es el que tiene remedio. Ese es el que Dios quiere. Cuando tú veas que tu marido, tu esposa dice: no, esta mujer la verdad está muy dura, no quiere nada, le hablo y bueno, es bien, o es bien, no quiere nada de Dios, ella mejor se agarra haciendo cosas que no debería, y cuando ya conoce de la palabra, cuando tú ves actitudes de una persona que no es en santidad y que no se convierte verdaderamente al Señor, esos son los que Dios está tratando. Y tú vas a ver la obra de Dios manifestada en esos corazones. Y así me imagino que Simón, este hombre que le llamaban níger, porque era un hombre negro, africano, pues recibió al Señor en su corazón también. Entonces vemos cómo el evangelio le llega, mis hermanos, a todos. A la que menos y al que menos piensas les llega el evangelio. Y se dice que posiblemente puede ser Simón el que llevó y tomó la cruz de Cristo, que le ayudó a la cruz, ¿se acuerdan? Según Lucas 23, 26. Simón de Cirene era aquel, supuestamente dicen, él. Entonces, ven ustedes cómo el Señor, cuando se lleva el evangelio al corazón, no tardan en caer rendidos a los pies del Señor. No dudes ni un momento en que cuando tú le compartes a alguien, dejaste la semilla, y ahí está la semilla, ¿me entiendes? Trabajando en ese corazón duro, en ese corazón que no quiere. Tú nada más espera, ¿sí? Ya dejaste la semilla. Y ese Simón dice que probablemente era el que le cargó la cruz a Cristo. ¿Se acuerdan que cuando él cayó y un soldado romano, bueno, la historia lo comenta así, y que le dijeron: a ver, tú carga la cruz, y que fue bueno, las historias de las películas también nos ayudan a darnos una idea, ¿no? Entonces que fue y cargó, dicen que ese era, qué tremendo, ¿no? Manaén, también dicen que hablan de un Manaén, pero dice que el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. ¿Quién eran esos? Eran amigos, se criaron juntos, Manaén y Herodes el tetrarca. ¡Qué amiguitos! Bueno, este Manaén que aquí se menciona creció exactamente con Herodes el tetrarca. ¿Quién es Herodes el tetrarca? Pues claro que lo conocemos. Fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista, nada más. Y fue el que le hizo el juicio, uno de los juicios a Jesús. Fue el que lo enjuició a Jesús. Ese es Herodes el tetrarca. Pero no hablamos de él, sino hablamos de Manaén. Pero la referencia es que crecieron juntos, iban caminando juntos. Pero llegó un momento en que alguien tuvo que tomar una decisión correcta y decir: pues mira, Herodes, si tú le quieres seguir en las tranzas políticas, es tu rollo. Yo quiero servir al Señor, yo me voy a consagrar. Y qué tremendo, mis hermanos. El mismo Herodes que decapita a Juan el Bautista y este que presidió durante uno de los juicios de Jesús, según Lucas, igual Lucas 23, ahí está. Crecieron juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. Uno mató a Juan el Bautista y presidió los juicios de Jesús antes de su crucifixión, y el otro se convirtió en un cristiano, en un líder de la congregación dinámica de Antioquía. Tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo, mi hermano. Tú no puedes saber lo que es capaz de hacer Dios cuando tú compartes el evangelio a alguien de tu familia, aquel que dices: no, ese está pero bien torcido. Mis hermanos, Dios lo endereza.
Porque el evangelio tiene poder, es poder de Dios para salvación. Sí, que si lo endereza, nada más vete tú. O sea, no pienses en el otro, ¿verdad? Vete tú. ¿Cómo eras? Tremendo pillín. Y dices, ay Señor, lo que tuviste, sí o no, lo que tuviste que hacer. ¿Cuántos llegaron allá a la iglesia recordando la historia de asistentes de la iglesia? Gentes que después los vemos bien consagrados, bien hombres sirviendo al Señor, y que les dicen, ¿te acuerdas cómo nos hacías la vida difícil? Ay, hermano, sí, pues es que yo era así, pero eras bien tremendo, y te hablábamos del Señor y tu esposa, y eras tremendo, y le hablábamos todas sus travesuras que hacía, ¿no? Y había muchos, inclusive, que nos cuentan que dejaban a su esposa en las entradas de la iglesia. No se quiere. Y la esposa, ay, mi hijo, ¿no vas a ir a la iglesia? No, ve tú, yo no voy. Entonces, pero el hombre la llevaba. Y en una de esas, oye, ¿y me meto contigo? Sí, decía la esposa, claro, sí, vente. Bueno, y de ahí quedó. Jamás volvió a salir de la iglesia. Convertido completamente. Unos milagros que dices, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es lo que Dios hace? Entonces, aquí Manaén, que iba a la par de Herodes el tetrarca, tomó su camino tan diferente, que decidió servir al Señor, consagrarse al Señor, y fue uno de los líderes, ¿sí?, poderosos en la iglesia de Santa Fe, Antioquía. ¡Qué tremendo! Cuando no daban ni un cacahuate por él. Es más, ni yo daba un cacahuate. Pero el Señor, qué bueno que no es como yo, ¿verdad? Qué bueno que el Señor no es como tú. Porque tú ya lo hubieras decapitado como Herodes el tetrarca a tu adversario, ¿sí o no? No, yo lo enjuiciaría, es más, así, sin juicio, directo al fondo. Pero qué bueno que Dios no es ni como tú ni como yo. Él es misericordioso. Él ve lo que nosotros no podemos ver en los demás. ¿Cuántos andaban de borrachos? Allí en la calle, tirados en el suelo. Llegó el evangelio, se convierten al Señor, claro, en la batalla de dejar el alcohol y todo eso, y se convierten al Señor. Y ahora los ves sentados como el endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Ahora sentado, escuchando el evangelio, porque tenía ahora hambre de Dios. Y ahora estás aquí. Tú no sabes, cuando tú le hables a alguien, porque debes hablarle a alguien del Señor, tú no sabes si ese hombre no quiere. No, ese que va a querer, no, ese no quiere nada del Señor. ¿Qué sabes? Todos le rehuyen y nadie le habla. Pero si tú tienes la valentía del Señor y Dios te guía, tú le vas a hablar a ese hombre, tú le vas a hablar a esa mujer, a ese borrachín, tú le vas a hablar a ese que te robó, que sabes que te robó tu tinaco. ¿Sí o no? Tú vas a ir a hablarle a ese que te robó la llave de paso que tenías ahí bien bonita, que te costó una buena lana. No te duró más que 2 días. Y sabes quién la tiene. Pero tú vas a ir no a reclamarle tu llave. Tú vas a ir y hablarle del Señor. Y tú le vas a decir, oye, yo sé que tú tienes mi llave, pero no vengo a hablarte de ella. Quédate con ella. Yo quiero hablarte de Jesús. El Señor te necesita. Tú necesitas al Señor. Y empiezas a hablar. Tú no sabes lo que puede hacer la palabra poderosa cuando tú la compartes. ¿Habrá hombres y mujeres poderosos que puedan hablar en la necesidad de alguien? ¿Puedes hablarle a alguien del Señor como alguien te habló a ti? El Espíritu Santo, entonces, mis hermanos, llama a Bernabé y a Saulo. Pero dice aquí en la escritura, leímos en el verso, dice a la mitad de los versos 1 y 3, ministrando estos al Señor, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Esto es importante, mis hermanos, ministrar al Señor. Es vital y de vital importancia que ministremos al Señor, porque cuando ministramos a Dios, hermanos, ¿sí?,
aprendemos de Dios, somos guiados por Dios, no somos de ninguna manera llevados por emociones, por sentimientos, sino somos llamados a hacer perfectamente la voluntad de Dios cuando ministramos a Dios. Marcos capítulo 3, verso 14. Vaya conmigo si quiere. Marcos capítulo 3, verso 14. Y dice, y estableció ¿a cuántos? Marcos 3, 14. ¿Estoy bien? Y estableció a 12. ¿Para que qué? Para que estuvieran con él. ¿Y para qué más? Para enviarlos a predicar. Dos cosas importantes, pero en un orden mucho más importante, para que estuvieran con él. Tú no puedes ser eficaz si no estás primero con Dios, si no le ministras a él. A lo mejor tú dices, no, yo ya he triunfado, yo estoy sacando puros 10 en la escuela. Sí, espera que Dios tome el control y verás que Dios te quiere enseñar algo mucho mejor que ello. A lo mejor dices, no, yo he triunfado en mi carrera, en mi trabajo, ya me ascendieron, ahora soy sabe quién, y no sé. Está bien, lo estás haciendo humanamente, pero eso no tiene solidez, porque así como te subieron, así te bajan, ¿o no? Han sabido tristes historias de hombres que el sueldo les aumentaron y estaban arriba, y cuando confiaron en sí mismos dijeron, pues yo puedo, ya ven, yo no necesito a Dios, yo ya le hice. Allí entonces el Señor empieza a trabajar y así como te subieron, así te bajan, y te vas a encontrar con que no tienes nada, en la ruina total, para que levantes tu voz y ahora dices, ay Señor, ayúdame. Ahora, Señor, no me olvido de ti. Si tú me ayudas, Señor, y me sacas de la situación en la que estoy, no me olvidaré de ti. Tuviste que aprender. Pero dice aquí claramente, mis hermanos, que establece a 12 para que estuvieran con él. ¿Qué? ¿Para qué estuvieran con él? ¿Qué iban a hacer con él? Ver, observar lo que Jesús hacía, cómo decía las cosas, cómo trataba a la gente. ¿Te acuerdas que se le acercaron los niños y los discípulos se dijeron, quítense, órale, fuchi? Y el Señor que les dijo, no, déjenlos que se acerquen, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Jesús los dice que oró por ellos, impuso sus manos. O sea, sí los quería. Todos los discípulos dijeron. Entonces, el evangelio también es para ellos. Claro, ¿qué pensabas? Entonces Pedro ahí, de una manera ruda como era, tuvo que ver y aprender que Jesús amaba a todos. Cuando se le acercaron ahí los pecadores y le dijeron, no molesten, a ver, y eran los guaruras del Señor, y no lo dejaban que le tocara. Entonces, por eso, ¿te acuerdan que la mujer samaritana, una de las mujeres que tenía flujo de sangre, de alguna manera se coló ahí entre los guaruras que había y tocó al Señor? Una enseñanza que y ¿se acuerdan cuando la mujer samaritana también estaba ahí y se asombraron de que estuviera platicando con una mujer? Y samaritana, peor. Y maestro, ¿no quieres comer? Mira, te trajimos un lonchecito de jamón. Y Jesús dijo, no, porque yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Se retiraron y Jesús tuvo que hablar con esa mujer. Y tú sabes la obra maravillosa que hizo en esa mujer. Tremendo, ¿no? Así es exactamente lo que es cuando ministramos al Señor. Nos mueve, nos lleva, nos guía para hacer su obra. Somos efectivos cuando ministramos primero a Dios antes que ir y hacer la obra. No vayas a hacer algo, cualquier cosa que tú quieras hacer, si no ministras primero a Dios. Mis hermanos, por eso el matrimonio que llevan muchos está en la ruina, porque no ministran a Dios, porque no oran juntos, porque no buscan a Dios, porque no claman a Dios, porque el hombre o la mujer no quiere de Dios y no quieren poner su matrimonio delante de Dios. ¿Cómo quieren entonces que Dios haga algo ahí si ellos no quieren? Pero cuando tú le permites que Dios obre en tu relación, en tu matrimonio,
Tú vas a ver cómo Dios va a obrar tremendamente. Simplemente, y terminamos con esto, nuestro primer ministerio, mis hermanos, es hacia Dios. No es el activismo. ¿Por qué? Porque cuando ministramos con eficacia a Dios, somos efectivos en el mundo. Nos podemos conservar en santidad. Podemos guardarnos del pecado, de la contaminación del mundo cuando ministramos primeramente a Dios. Me temo que muchos tenemos que aprender a ministrar primero a Dios, porque andamos tan activos, aún dentro de la iglesia. Todos los departamentos, cualquier área que tenemos que aprender a ministrar a Dios para enfrentarnos con efectividad al mundo. Díganme si no está difícil las cosas en el mundo hoy en día. Cada vez están peor, ¿no? Nuevas filosofías, nuevos pensamientos. Los jóvenes ya no se comen todo lo que les diga uno. Y te dicen, ¿y por qué? Y si te dicen, no, pues la religión no es buena, ¿tú qué le vas a decir? No, mijo, sí, cómo no. Ponte a orar. ¿Y qué oro si no sé orar? Ay, mijo, pues tú nomás híncate y a ver qué te sale. Pues ni sabes ni tú hacerlo. O sea, los jovencitos ya no los puedes ordenar como anteriormente, que eran de una manera diferente, ¿no? Tienes que estar preparado para ello. Cuando ministramos primeramente a Dios, vienen las victorias en nuestras vidas, porque dejamos de ministrar, ¿sí?, lo que no es de Dios. Entonces, cuando ministramos primero a Dios, vienen las victorias en nuestras vidas. Pero cuando alguien deja de ministrar a Dios, vienen las derrotas en la vida del cristiano. Levanta tus manos y digo, Señor, gracias porque yo estoy en la victoria. Amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Dice entonces la iglesia de Santa Fe, Antioquía, que ministrando ellos al Señor, orando y ayunando, les dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los voy a enviar. Cierren sus ojos. Padre, aquí estamos nosotros como tu iglesia. Ahora yo quiero invitarle a que le diga, Señor, yo quiero comprometerme. Si tú me has traído a esta iglesia Santa Fe, yo quiero comprometerme aún más, siendo parte de todo lo que es la iglesia de Santa Fe, Señor. Yo me comprometo, Señor, y de hoy en adelante tú me has puesto esto en mi corazón. Yo quiero ser un miembro activo, un miembro responsable, un miembro que soporta las cargas de los demás, un miembro que ayuda, no que da cargas, sino un miembro que ayuda a soportar todas las necesidades que hay, a participar. Pero más que eso también, Señor, yo me comprometo a llevar tu palabra donde se necesite. Señor, está empezando la iglesia a volver a retomar ese mover de las misiones. Yo no quiero decir que antes no había, sí lo había, Señor, pero volvemos a retomar ese ministerio, ese mover de las misiones, de ir y predicar el evangelio. Ahora la iglesia tiene que empaparse del compromiso de hablar tu palabra a aquel que lo necesita, Señor. Y nos has enseñado cómo del verso 1 al 3, gentes prominentes espiritualmente, poderosas, Señor, en santidad, en unción, en humildad, dispuestos a cumplir tu palabra, Señor. Ahí están Saulo, Señor, cada uno de ellos ministrando, Señor. Eran hombres importantes. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén también, Señor. Y no se diga de Bernabé y Saulo. Hombres tremendos, Señor. Hombres y mujeres tremendos de Dios ahí, Señor, que habías establecido en la iglesia de Santa Fe, Señor. Padre, levanta en esta noche también hombres y mujeres poderosos en ti, Señor, con una carga poderosa, como maestros, como profetas, como evangelistas, como misioneros, Padre, como pastores, para ir a donde tú los envíes, Señor. Y esta iglesia Santa Fe va a poder soportar a aquellos
que estén dispuestos a ir en un orden establecido por la dirección de la iglesia, imponiéndoles las manos, y van a cumplir tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que en esta noche cada uno de los que estamos aquí saldremos de este lugar, y donde tú nos lleves, al vecino, a nuestra familia, con nuestra esposa, con el esposo, a hacer el testimonio, a hablar de tu palabra, Señor. Esparcidos por diferentes lugares, hablaremos de ti, Señor. Predicaremos tu palabra, predicaremos lo que es la sana doctrina. No predicaremos al hombre ni a un lugar, predicaremos el evangelio. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, que nos comprometemos a verdaderamente ser miembros activos de la iglesia Santa Fe, en la cual tú nos has puesto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, fiel y poderosa. Amén. Aleluya. Mis hermanos, Dios les bendiga. Cuídense.